Abril 1946, Camp Florence, Arizona. Un prisionero de guerra alemán se encuentra ante el escritorio de un oficial estadounidense. Manos temblorosas, por favor, ella dice en inglés cuidadoso. No queremos dejar atrás ella. Otras 17 mujeres esperan en el desierto. Domingo, soldados enemigos. Capturados, derrotados, esperaban rogar por libertad. En cambio, están rogando quedarse. Durante 18 meses, Capitán Ruth Morrison había procesado cientos de alemanes podudius. Cada uno quería ir a casa hasta ahora. A estas mujeres se les había dicho que los estadounidenses eran monstruos, que los campos de prisioneros significaban tortura, hambre brutal, venganza. Lo que encontraron, en cambio, fue camas limpias, cheques de pago de comida real con sus nombres en ellos, guardias que dijeron por favor y gracias. Ahora se les ordena regresar a una Alemania que ya no existe, para escombros, para el caos. A una patria que se ha convertido en un cementerio. Por favor, no queremos irnos. Fue la frase más imposible de toda la guerra. Antes de continuar, si quieres más historias jamás contadas, alucinantes de la historia, presiona el botón de suscripción y dime en los comentarios dónde estás mirando desde. Me encanta ver hasta dónde viajan estas historias. Abril de 1946. Campamento Florence, Arizona. Marguerite Klein presionó las palmas de las manos contra el escritorio del administrador, tratando de evitar que sus manos temblaran. La madera estaba lisa debajo de sus dedos, cálida por el sol de la tarde, que fluía por la ventana. Madera real, domingo. Miedo real palpitando en su estómago como agua helada. Por favor, dijo en inglés cuidadoso, cada palabra medida. No queremos irnos, Capitán Ruth Morrison. Miró la orden de repatriación en sus manos, como si las cartas pudieran reorganizarse en algo más misericordioso. En 18 meses corriendo este campamento, ella había procesado a cientos de prisioneros alemanes. Cada uno había querido irse a casa. Cada uno había contado los días hasta la libertad. Hasta ahora, detrás de Margarita, otras 17 mujeres esperaban bajo el sol de Arizona. Sus uniformes de prisioneros grises, desteñidos, blanqueados, casi blancos por meses de luz del desierto. Algunos eran enfermeras, algunos habían sido operadores telefónicos. Uno era un meteorólogo, que podía leer los patrones climáticos en formaciones nubosas. Todos llevaban la misma esperanza aterrorizada en sus ojos. 6 meses antes, Margarita había llegado a Florencia medio hambrienta y con los ojos huecos, fresca del frente oriental, donde había operado equipos de señales en búnkeres que sacudieron con fuego de artillería. Ella esperaba la propaganda que había sido alimentada durante años. Brutalidad estadounidense, raciones de hambre. Trabajo forzado, venganza disfrazada de justicia. En cambio, esa primera mañana, un guardia le había traído el desayuno. No raciones de castigo, sino avena real con azúcar. Café que sabía a café, pan sin aserrín. Había comido lentamente esperando el truco, para que el guardia le arrebatara el plato y se riera. No había truco. El segundo susto llegó 3 días después, cuando el capitán Morrison le entregó un cheque de pago, 80 centavos al día por el trabajo de lavandería Convención de Ginebra. Morrison había explicado, como si el derecho internacional realmente importara, como si Margarator no fuera solo prisionero 4779, sino una persona protegida por algo más grande que el odio. El tercer susto fue: su nombre no ladró. No escupió, solo habló. Margarator Klein. Morrison había tropezado con la pronunciación la primera vez. Luego le pidió que lo dijera de nuevo para que pudiera hacerlo bien. Por primera vez desde 1943, Margarita había dormido sin pesadillas. Ahora de pie en la oficina de Morrison, con papeles de repatriación esparcidos entre ellos como una sentencia de muerte, esa frágil seguridad se estaba desmoronando. Morrison esparció 3 cartas por el escritorio, con la cuidadosa precisión de alguien que entregaba malas noticias. La primera era de la Cruz Roja. La ciudad natal de Breslau ya no existía. No como Breslau de todos modos. Ahora pertenecía a Polonia, rebautizada como Rokwa. 90% destruyó. Las coordenadas en un mapa eran las mismas.
pero todo lo demás había desaparecido. La segunda carta era de personas desplazadas, rastreando a su madre y hermana, vista por última vez en febrero de 1945, huyendo hacia el oeste antes del avance soviético, estado desconocido. Presunto muerto. La tercera era la orden de repatriación en sí, todas las mujeres. Prisioneras de guerra para ser procesadas a través de Bremerhaven, antes del 15 de mayo sin excepciones, sin apelaciones. Te darán tarifa de tren, Morrison dijo en voz baja. Su voz era firme, pero sus ojos no. El ejército proporcionará transporte y... Tarifa de tren a donde... La voz de Margarita se quebró en la última palabra. No hay donde... No hay Breslau, no hay Alemania. Solo hay escombros y ratas. Y soldados rusos, y Venganza sacó una carta. De su bolsillo con dedos temblorosos. Era de otra mujer, que había sido repatriada hace 3 meses. 3 oraciones sin dirección de retorno. Se están llevando todo. Las noches son peores que la guerra. No vuelvas afuera. Liesel Hoffman estaba traduciendo en alemán rápido, para los demás que no hablaban inglés, lo suficientemente bien como para entender que alguien comenzó a llorar, no el tipo contenido suave. El tipo que viene del fondo de tus pulmones, del lugar donde muere la esperanza. El capitán Morrison miró a estas mujeres, soldados enemigos, hace 6 meses ahora, refugiados desesperados, y se dio cuenta de que la guerra no había terminado en mayo de 1945. Todavía estaba destruyendo a la gente en silencio. Una orden de repatriación a la vez, un boleto de tren a ninguna parte a la vez. Ella dejó los papeles y se encontró con los ojos de Margaret. «Necesito hacer una llamada telefónica», dijo Morrison. Las rodillas de Margaret se doblaron. Ella se sorprendió en el escritorio, suspendido entre la esperanza y el terror, entre la prisión que se había convertido en santuario y la libertad que parecía la muerte. La habitación se inclinó. El sol de Arizona seguía pasando por la ventana, indiferente y cálido. Todo pendía de un hilo de lo que viniera después. La primera mañana en Camp Florence, Margarte había mirado su bandeja de desayuno, como si pudiera morder su avena, avena real. No la papilla acuosa. Ella se ahogaría en el frente oriental. Café que olía a café. Con azúcar en un pequeño paquete de papel, pan que no tenía aserrín mezclado con la harina. Para estirar los suministros que había comido lentamente esa primera comida, esperando el truco, esperando que un guardia se ría y le arrebate el plato, esperando para que el castigo llegue con la máscara de la bondad. El truco nunca llegó 3 días después. El capitán Morrison le había entregado un sobre. Dentro había un cheque de pago de 80 centavos al día por el trabajo de lavandería. Margarte había sostenido el papel como si pudiera disolverse en sus manos. Convención de Ginebra. Morrison había explicado su voz de hecho. Tienes derecho a un salario por trabajo no militar. No es mucho, pero es tuyo. Margarte había asentido sin palabras en 3 años de guerra. Nadie le había dicho que tenía derecho a nada, excepto pedidos y raciones, y la vaga promesa de que la patria recuerda su sacrificio. Ahora un oficial enemigo estaba explicando sus derechos bajo el derecho internacional, como si esos derechos realmente existieran, como si Margaret Ackline importaba lo suficiente como para ser protegida por tratados y regulaciones esa noche. Ella había escrito su primera carta a casa con cuidado, oraciones esperanzadoras. Ella no sabía si alguien quedó vivo para leerlo. Capitán, Ruth Morrison no esperaba preocuparse por ellos. Ella se había ofrecido como voluntaria para el deber de campo de prisioneros de guerra con su dolor aún crudo y la muerte de su hermano en Normandía. Todavía lo suficientemente fresco como para saber a metal en su boca, ella esperaba odiar la tarea. Se esperaba que odiara a los prisioneros. Esperaba que el trabajo se sintiera como una penitencia. En cambio, ella había encontrado mujeres que se parecían inquietantemente a su ex, estudiantes de vuelta en Michigan, cansado, traumatizado, la mayoría apenas tiene 25 años. Doblaron la ropa, practicaron la eficiencia y mantuvieron sus barracones impecables y dijeron, gracias en inglés vacilante. Cuando los guardias trajeron suministros una tarde de octubre, Ruth había visto a Liesel Hoffman vendarse la mano quemada de otro prisionero
La suavidad en los movimientos de Liesel era inconfundible. La competencia era alguien que había hecho esto 1000 veces antes para los soldados. Para las personas que estaban sangrando y muriendo y con miedo. Para las personas que habían estado tratando de matar estadounidenses, Ruth se había quedado en la puerta mirando y pensando. Eran soldados como mi hermano. Simplemente terminaron en el lado equivocado. La realización no había absuelto nada, pero lo había complicado todo. Liesel Hoffman escribía cartas a casa todos los domingos. Se los dirigió a sus padres en Dresde. A pesar de que sabía lo que febrero de 1945 había significado para Dresde, a pesar de que la Cruz Roja había sugerido suavemente, ella deja de desperdiciar papel y esperanza en direcciones que ya no existían. Ella los escribió de todos modos, se sintió como lo único. Atándola a quien había sido antes de la guerra, había tallado todo lo suave dentro de ella en el campamento. Ella dirigía una pequeña clínica desde un almacén convertido. Trató ampollas, dolores de cabeza y nostalgia. El médico estadounidense Cabo Thomas Davis le traje suministros y le enseñó términos médicos en inglés. Sutura antiséptica analgésica. Eres bueno en esto, dijo Davis una tarde. Verla limpiar una herida practicó la eficiencia. Liesel no miró hacia arriba. Yo también era bueno en eso en Normandía. Por eso estoy aquí. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Yo estaba allí en la playa, tratando de evitar que tus soldados mueran en la arena francesa, mientras mi propia artillería intentaba matarlos más rápido. Davis estuvo callado durante mucho tiempo. Entonces la guerra es estúpida, ¿no es así? Liesel dijo suavemente. Son muy estúpidas las letras. Desde casa se filtró a través de los canales de la Cruz Roja. Cada uno fue peor que el anterior. Berlín fue destruida en un 80%. Los supervivientes de la tormenta de fuego de Hamburgo vivían en sótanos. Millones de personas desplazadas, hambriento en la zona soviética. Se advirtió a las mujeres que no estuvieran afuera después del anochecer. Cada noche las mujeres se reunían en el cuartel. Margaret traducida. Periódicos estadounidenses en inglés vacilante se enteraron de los juicios de Nuremberg sobre los campos. No campos de prisioneros de guerra, los otros campos. Las con chimeneas que se habían quemado día y noche. Algunas mujeres se negaron a creerlo. Propaganda que susurraron mentiras estadounidenses. Pero Margaret leyó los números. Ella vio las fotografías que los periódicos imprimieron, granulado y terrible. Ella se dio cuenta por lo que habían luchado, de lo que habían sido parte incluso sin saberlo. La vergüenza estaba en su pecho como un cristal roto afilado. Imposible de tragar, imposible de toser. Aún así, los días en Florence cayeron en un ritmo. Las mujeres formaron una comunidad, compartieron lo poco que tenían. Ruth Morrison aprobó pequeñas bondades. Una biblioteca de libros donados, un rincón para escribir cartas. Permiso para cantar canciones folclóricas alemanas por las noches. Era frágil y temporal y construido sobre arena. Pero por primera vez en años se sintió como paz. Marzo de 1946 trajo la primavera al desierto de Arizona, en pequeñas ráfagas desafiantes de verde. El capitán Morrison aprobó un jardín de la victoria, aunque la guerra había terminado durante casi un año, y la victoria se sintió como una palabra de otro idioma. Las mujeres no necesitaban el jardín para comer. El campamento tenía comida, pero necesitaban algo para cultivar, algo para cuidar. Algo que pudiera florecer. Margaret plantó tomates en filas ordenadas sus manos, recordando el ritmo del jardín de su abuela, en un Breslau que ya no existía. Liesel eligió hierbas para la clínica, manzanilla para té, lavanda para dolores de cabeza, menta porque olía a Esperanza Anna Werner. La ex maestra de escuela con hilo gris, a través de su cabello oscuro plantó flores, cosas desafiantes brillantes contra la arena del desierto. ¿Por qué flores, Ruth?, preguntó una tarde. Viendo a Ana palmear alrededor de un racimo de semillas de caléndula, Ana no miró hacia arriba, porque olvidamos que la belleza existe. Las palabras colgaban en el aire seco como una confesión. El show de talentos fue idea del cabo Davis, propuesto mientras tomaba un café en el comedor. Una confianza casual de alguien
que aún no se había enterado de que las buenas ideas a menudo morían en papeleo prisioneros alemanes y guardias estadounidenses actuando juntos. El coronel Price pensó que era una idea terrible. Ruth pasó 3 días convenciéndolo de lo contrario, citando la moral y la rehabilitación y las disposiciones de los convenios de Ginebra para actividades recreativas. Precio finalmente firmó la aprobación con un suspiro pesado. Esto mejor no terminar en mi archivo personal, Morrison. No lo hará, Sir. Ruth prometió ya planeando el programa. La noche del espectáculo, la sala de recreo llenó con sillas que no coincidían y energía nerviosa a Lisela. Se paró en el escenario improvisado con su uniforme gris descolorido. Sus manos se juntaron frente a ella, como una colegiala en un recital. Cantó una canción folclórica alemana primero, algo sobre montañas y hogar. Su voz vaciló en las notas altas, pero aguantó. Luego cambió a una canción americana que había aprendido de la radio. No me cerques, con su acento destrozado la letra, convirtiendo el discurso en algo que sonaba como este caballo, pero terminó. La última nota colgada en el aire por un latido. Los guardias estadounidenses aplaudieron no cortésmente. Realmente aplaudieron privado Miguel Torres, que había perdido a su primo en la batalla del Bulto. Aplaudió más fuerte. Sus manos se juntaron con agudas grietas deliberadas, que resonaron en las paredes. Después Torres encontró a Ruth en el fondo del pasillo. Mi abuela always said la guerra es del diablo. Pero la gente es de Dios. Hizo una pausa traduciendo para sí mismo. La guerra es del diablo, pero la gente es de Dios. Y Ruth asintió con la garganta apretada. No confiaba en sí misma para hablar. La carta llegó un martes a finales de marzo. Margarte había dejado de esperar correo hace meses, así que cuando Morrison le entregó el sobre con un matasellos de Múnich, casi no lo abrió. Sus manos temblaron demasiado dentro. La letra de su hermana Clara. Extendida en 3 páginas delgadas, ella estaba viva trabajando como traductora para las fuerzas de ocupación estadounidenses, viviendo en una habitación compartida con otras 6 mujeres, apenas comiendo miedo todos los días, pero vivo. Margarte leyó la carta 4 veces, memorizando cada palabra, cada mancha de tinta, cada lugar donde el bolígrafo de Clara había presionado lo suficiente como para casi romper el papel. Luego se sentó y escribió de inmediato. Su inglés cuidadoso y deliberado. Nos tratan como si importáramos ella. Escribió. No sé cómo explicarlo. Somos prisioneros, pero también estamos protegidos. Duermo sin miedo aquí, Clara. ¿Cuándo lo hicimos por última vez? Ella envió la carta antes de que pudiera adivinar las palabras. Finales de marzo trajo el cumpleaños de Ana. 42 años en un mundo que se sentía antiguo y recién nacido, el Cabo Davis. Ayudó a hornear un pequeño pastel con azúcar y harina acumulados, requisados del desorden suministros. No era elegante, pero era real. Las mujeres se reunieron en el cuartel después de la cena. Alguien había colgado serpentinas de papel, rescatadas de decoraciones navideñas. Cantaron feliz cumpleaños en alemán primero. Luego cambiaron al inglés para Ruth, que había sido invitada. Y de hecho había venido. Los ojos de Ana brillaban con lágrimas que no dejó caer. Ruth los vio reír juntos. Vio a Margarte sonreír realmente. No la expresión media cuidadosa que solía usar. Y pensó que estas son buenas personas que creían cosas malas y están tratando de aprender mejor. Por un momento perfecto todo se sintió posible. Como si la guerra realmente hubiera terminado. Como si las heridas pudieran sanar en lugar de solo cicatrices. Como si la misericordia no fuera debilidad, pero el tipo de fuerza más dura. El pastel estaba seco y el canto fuera de tono, pero sabía a alegría frágil, alegría luminosa inesperada. Ninguno de ellos sabía que era la última vez que estarían todos juntos. Así que las cartas de Washington ya estaban escritas, ya firmadas, ya en tránsito esa felicidad. Como la primavera en el desierto florece rápido y muere más rápido. El telegrama llegó el 2 de abril. El coronel Price llamó a Ruth a su oficina a las 0800 horas. Su rostro cuidadosamente neutral, en la forma en que eso significaba que venían malas noticias, órdenes de repatriación, todos los prisioneros de guerra alemanes.
hombres y mujeres, para ser devueltos el 15 de mayo. Sin excepciones. Washington estaba cerrando los campos. La guerra había terminado. Los prisioneros se iban a casa, no tienen casas. Ruth dijo, su voz precio plano bajo el telegrama. No es nuestro problema, capitán. Pero no sonaba convencido, sonaba cansado. Ruth retrasó diciéndoles durante 3 días. Se dijo a sí misma que estaba esperando una aclaración. Para las órdenes modificadas de algún milagro burocrático, que haría soportable lo imposible. Realmente, ella era solo una cobarde. Ella sabía lo que esto les haría. Al 4.º día reunió a las mujeres en la sala común. El sol de Arizona se inclinó por las ventanas. Cálida e indiferente, ella trató de encontrar palabras que no se sintieran como una sentencia de muerte. No había tales palabras. El Departamento de Guerra ha emitido órdenes finales de repatriación, ella dijo, su voz constante solo porque lo había practicado una docena de veces en el espejo. Todos los prisioneros de guerra serán devueltos a Alemania el 15 de mayo. Margarte tradujo en una voz plana, hueca, que no se parecía en nada a ella. Las palabras alemanas cayeron en la habitación como piedras en el agua, esparciendo ondas de comprensión, luego conmoción, luego dolor. Algunas mujeres lloraron, algunas se sentaron en silencio, tan completo que se sintió como asfixia. Ana Werner, que había plantado flores brillantes en filas desafiantes, simplemente asintió lentamente, como si siempre hubiera sabido que terminaría de esta manera, como si la esperanza siempre hubiera sido prestada cuando Liz le preguntó, que su voz era apenas un susurro. 3 semanas. El sonido que surgió de las mujeres reunidas no fue un grito, fue algo peor. Algo que vino de más abajo, donde la esperanza muere silenciosamente. El jardín se marchitó. Nadie tenía el corazón para regarlo. Los tomates que Marguerite había plantado, con un optimismo tan cuidadoso, se marchitó en la vid. Las hierbas que Leisel había tendido se secaron y quebradizas. Solo las flores de Ana aguantaron, floreciendo obstinadamente en el calor, demasiado tontas o demasiado valientes para saber que habían sido abandonadas. Liesel dejó de ir a la clínica El Cabo Davis. La encontró sentada en su litera una tarde, mirando a nada. «Tienes paciencia», dijo suavemente. «¿Cuál es el punto?» Su voz estaba hueca. «En 3 semanas. Estaré poniendo huesos en un país donde nadie tiene comida para curarlos de todos modos». Davis no tenía una respuesta para eso. Margaret pasó horas escribiendo cartas a organizaciones de ayuda, oficinas de la Cruz Roja, grupos religiosos, cualquiera que pudiera ayudarla. Su inglés estaba mejorando con desesperación. Cada respuesta fue la misma: cortés, cepillado, burocrático. «Estamos procesando miles de casos. Haremos lo que podamos». Traducción. «Estás por tu cuenta, Ruth». Hizo llamadas telefónicas. Le escribió a su congresista. Presentó apelaciones con el Departamento de Guerra. Pidió favores a todos los oficiales, a los que había servido con cada puerta cerrada. Cada apelación fue denegada. La maquinaria de la burocracia militar avanzó indiferente e inexorable. El coronel Price la encontró en su oficina pasada la medianoche, rodeada de papeleo rechazado. «Estás demasiado apegado, capitán», dijo en voz baja. «No sin amabilidad, son prisioneros de guerra. Esto siempre iba a ser temporal. Son personas», Ruth rompió. «Y los enviamos de regreso al infierno. Los enviamos de regreso a Alemania, precio corregido. Es su país, ya no es un país». La voz de Ruth se quebró. «Es un precio de cementerio dejado sin otra palabra». El papeleo estaba en su escritorio como una acusación. Una semana antes de la repatriación, Margarita recibió otra carta de Clara. Sus manos temblaron al abrirla. «No vengas a Múnich». Clara había escrito en oraciones que se sacudieron a través de la página: «Ir a cualquier otro lugar. La ciudad se está muriendo. Todos se están muriendo. Estoy tan cansada, Marguerite. No sé cuánto tiempo más puedo». La carta terminó a mitad de la oración. Simplemente se detuvo, como si Clara se hubiera quedado sin fuerza o esperanza o tinta, o los tres a la vez. Marguerite se sentó en su litera sosteniendo el papel. Y algo dentro de ella se rompió, no ruidosamente, en silencio. La forma en que el vidrio se rompe bajo el agua. Encontró a Ruth en el edificio de administración. Después de horas sola, la luz aérea proyectó
sombras que hicieron que Ruth pareciera tan agotada. Como Margaret se sintió, por favor, Margaret dijo. Su voz era firme a pesar de que sus manos no lo eran, a pesar de que todo su mundo no lo era. No queremos irnos, Ruth la miró. Esta mujer que había sobrevivido al Frente Oriental y el encarcelamiento, y la destrucción de todo lo que había conocido, y vio la cara de su propio hermano. Vio a cada soldado que murió creyendo que su sacrificio significaba algo. Sé que Ruth susurró. Fuera de la noche del desierto era genial y estrellas claras, esparcidas por el cielo como si la esperanza todavía fuera posible, dentro de dos mujeres que habían sido enemigas sentadas en silencio, tratando de averiguar cómo detener lo imparable. 2 días antes de la repatriación, el cuartel se quedó en silencio excepto por los suaves sonidos de empacar. Las mujeres doblaron sus pocas pertenencias con precisión mecánica, caras manos en blanco solo porque sintiendo cualquier cosa los rompería por completo. Ruth se sentó en su oficina, mirando la pila de papeles de repatriación. Tuvo que firmar, sus ojos quemados por 48 horas sin dormir. Cada apelación había sido denegada, cada puerta se había cerrado. Ella pensó en su hermano, sobre por qué murió en esa playa en Francia. No, esto ella pensó, que no murió por esto a las 2 de la mañana. El cabo Davis llamó a su puerta. Se veía tan agotado como ella, sintió su uniforme arrugado, sus ojos brillantes, con algo que podría haber sido esperanza o desesperación, o ambos. Encontré algo que dijo, difundiendo un memorando amarillento en su escritorio. Directiva del Departamento de Guerra de 1944, prisioneros de guerra alemanes, con habilidades especializadas necesarias para la reconstrucción. Podría solicitar contratos laborales civiles temporales en los EU. Ruth escaneó el documento. Había sido diseñado para ingenieros técnicos, hombres que podrían ayudar a reconstruir la infraestructura, pero el idioma no especificó. Solo dijo habilidades especializadas. Enfermeras, Ruth dijo lentamente. Traductores, operadores de comunicaciones es una posibilidad remota. Davis admitió que es la única oportunidad que tenemos. Trabajaron toda la noche y al día siguiente, construyendo casos con la eficiencia desesperada de las personas corriendo contra un reloj que no detendría Leisel. Entrenamiento médico inglés fluido, desesperadamente necesario para hospitales rurales con poco personal. Margaret señales. Experiencia podría funcionar para compañías telefónicas, expandiendo sus redes. Ana, enseñando credenciales. Podría ayudar a los niños refugiados alemanes. Llegando a América, Ruth llamó a todos los favor. Contactó a la iglesia luterana en Phoenix, el hospital local, un granjero que había empleado prisioneros de guerra alemanes, y juró que eran hombres decentes y trabajadores. Ella necesitaba patrocinios, empleo local. Prueba de que estas mujeres podían contribuir, podría integrar. Podría ser más que su peor momento. Con 12 horas hasta que el transporte se fue, Ruth entró en la oficina del coronel Price con una carpeta de archivos que parecía que pesaba 1000 libras. Prefió leer el papeleo en silencio. Cuando finalmente miró hacia arriba, su expresión era ilegible. Esto es gimnasia burocrática, dijo. Esto es usar el sistema, la forma en que estaba destinado a ser utilizado. Ruth. Su voz no tembló. La Convención de Ginebra dice que se supone que debemos protegerlos enviándolos de vuelta. No es protección. Su precio de abandono estuvo tranquilo durante mucho tiempo. Miró las fotografías de las mujeres, en el rostro agotado y desesperado de Ruth en las regulaciones, que había encontrado enterradas en archivos militares. Luché en la Primera Guerra, dijo finalmente. Vi lo que pasó después de la hambre, el caos. El resentimiento que se convirtió en todo esto. Hizo un gesto vago en todo lo que había sido la guerra. Tal vez podamos hacerlo mejor esta vez. Firmó los papeles, hizo llamadas telefónicas. Movió los hilos que no sabía que todavía tenía. 8 horas antes del transporte, Ruth reunió a las mujeres por última vez. Su mano tembló mientras leía los nombres. Solo había obtenido aprobaciones para 11 de ellos, no todos los 18. Cada nombre que llamó se sintió como un regalo. Cada nombre que no podía llamar se sintió como un fracaso. Margaret Klein aprobó.
Contrato de trabajo patrocinado Arizona Compañía Telefónica. Margarte se doblaron las rodillas. Liesl la atrapó. Liesl Hoffman aprobó. Enfermera civil, Phoenix General Hospital. Liesl se llevó la mano a la boca. Lágrimas fluyendo en silencio, Anna Werner. La voz de Ruth se quebró, negó. Restricciones de edad para el programa de trabajo. El silencio que siguió fue devastador. Anna se mantuvo de pie lentamente. Su voz era firme cuando habló. Firme en la forma en que viene de aceptar lo inaceptable. Si no vas, entonces todos sufrimos. Si vas, al menos algunos de nosotros sobreviven. Y tal vez su voz finalmente se rompió. Tal vez puedas ayudar a los demás más tarde. Cuando seas ciudadano, cuando tengas poder, Marguerite. Tomó las manos de Anna como si pudiera anclarla a suelo americano solo a través de la voluntad. Escribiré todas las semanas. Sé que lo harás, Anna dijo. Eres la mujer más terca que he conocido. Se rieron entre lágrimas. Se abrazaron como hermanas, que sabían que esta podría ser la última vez que el amanecer llegó demasiado rápido. 7 mujeres subieron al camión de transporte, incluida Anna. Ruth les dio a cada una dinero de sus propios ahorros, direcciones de organizaciones de ayuda, cartas de referencia, que decían que habían sido prisioneros modelo, que merecen dignidad y amabilidad. Eres buena gente. Ruth le dijo a Anna. Así eres, Anna respondió. Eso es lo que nunca te dicen sobre la guerra. El enemigo suele ser solo gente. El camión se alejó. Ruth miró hasta que el polvo se asentó un mes después. Margaret se paró frente a una centralita telefónica en Phoenix, conectando llamadas con práctico eficiencia. Su supervisora, la señora Patterson, miró con aprobación. ¿Has hecho esto antes? Sí, Marguerite dijo. En otra vida, Liesl escribió desde el hospital. Ella estaba tratando a pacientes que habían luchado contra su país. Algunos conocían su historia. A la mayoría no le importaba ella. Era una buena enfermera. Eso era lo que importaba. Y Ruth recibió una carta de Alemania. De Anna, 3 páginas de letra apretada. Ella estaba en Stuttgart, enseñando inglés a niños refugiados. Ella estaba viva. Ella estaba ayudando. Nos dio una oportunidad cuando el mundo dijo que no merecíamos nada. Anna escribió. Estoy tratando de hacer lo mismo por los demás. Eso es lo que es la misericordia, ¿no es? Un regalo que sigue pasando hacia adelante. Ruth se sentó en su jardín en Michigan, trasladada a casa por fin. Ella mantuvo una fotografía en su escritorio. Las mujeres de Florencia, primavera 1946, de pie en su jardín de la Victoria. A veces la misericordia parecía, recordando que los enemigos eran solo personas que se perdían, y a veces lo más valiente que podías hacer era ayudarlos a encontrar el camino a casa, incluso si el hogar ya no era donde comenzaron.